En la vieja Gran Bretaña, la comida no era lujo, era sustancia, era calor, era el combustible que te empujaba a sobrevivir un día más. En una tierra dura y gris, en los hogares obreros, la cocina no era solo un lugar para comer, era un santuario, una trinchera, donde se cocinaba con lo que había, se estiraban las sobras, y el sabor no venía de recetas, sino de la necesidad. Hoy viajamos atrás en el tiempo, a través de 10 comidas clásicas de la clase trabajadora británica. Platos sencillos, contundentes y cargados de historia. Quédate hasta el final. Puede que redescubras ese plato que preparaba tu abuela, o recuerdes un sabor que creías olvidado. Y si te está gustando este viaje al pasado, suscríbete para no perderte ninguna historia más como esta. Número 1. Bubble and Squeak. Un nombre extraño, pero un plato inolvidable, nacido del ingenio británico. El Bubble and Squeak era la respuesta obrera al desperdicio, las sobras del asado del domingo, especialmente patatas y repollo, se mezclaban, se machacaban y se freían hasta quedar crujientes por fuera. El nombre venía del sonido que hacía en la sartén, burbujear y chirriar, como si la comida hablara mientras se cocinaba. Pero esto era más que una receta, era supervivencia. Cada lunes, las familias lo ponían en la mesa como comida principal, a veces con restos de carne, otras veces solo verduras. No importaba el contenido, lo que importaba era el ritual, reciclar, recalentar, reconfortar, hacer mucho, con muy poco. Hoy apenas se recuerda, pero durante décadas fue un clásico entre semana. Número 2. Hígado con cebolla, un plato que dividía opiniones, pero un fijo en la cocina obrera. El hígado, rico en hierro, vitaminas y proteínas, era barato y fácil de conseguir. Lo vendían en cada carnicería del barrio. Se cocinaba a fuego lento, con rodajas de cebolla chisporroteando en la sartén, a veces con puré de patata o con salsa espesa. Era rápido, eficiente y llenaba el estómago, sin vaciar el bolsillo. Ideal para los niños que crecían y para los padres que volvían rotos del trabajo. Hoy su sabor puede parecer demasiado fuerte, pero para muchos, el olor del hígado con cebolla al fuego es una cápsula directa a la infancia. Y si este tipo de recuerdos te tocan el alma, activa la campana, que lo que viene a continuación te va a emocionar aún más. Número 3. El hot pot de Lancashire, un clásico del norte de Inglaterra, obrero, robusto y sin florituras. Trozos de cordero o carne de oveja, cebolla y rodajas de patata, todo cocinado lentamente, en capas que atrapaban el sabor. Era una comida sencilla, pero poderosa, nacida en pueblos industriales donde el frío calaba hasta los huesos y el dinero no alcanzaba para lujos. En esas casas de ladrillo y hollín, el hot pot era una bendición caliente. La carne, normalmente cortes baratos, se ablandaba con el tiempo, bajo el peso de las cebollas y las finas láminas de patata. Mientras el hot pot se horneaba, los jugos del cordero empapaban la base, volviendo las papas tiernas, sabrosas, mientras la capa de arriba se doraba, hasta formar una costra crujiente y dorada. Cada cucharada ofrecía una mezcla distinta, carne, almidón y ese dulzor sutil que sueltan las cebollas al cocinarse lento. Cada casa lo hacía a su manera. Unos añadían zanahorias, otros riñones o los restos de verduras de la semana. No había receta escrita, solo ese instinto que te dice cómo transformar lo básico en algo cálido y reconfortante. Y más allá de la comida, era una excusa para reunirse, una gran olla, en el centro de la mesa, manos calientes y corazones llenos.
Y si te está gustando este viaje a las raíces del Reino Unido, dale like y suscríbete, que todavía queda mucho que saborear. Número 4. Pan con grasa. Más simple, imposible, pero más auténtico. Tampoco. Durante generaciones, el pan con grasa fue más que un tentempié. Fue ingenio, fue necesidad, fue supervivencia. Tras asar carne, la grasa que soltaba el asado de ternera se recogía cuidadosamente, se dejaba enfriar y se untaba, gruesa, sobre rebanadas de pan crujiente. Algunos añadían sal y pimienta, otros lo comían tal cual. Era desayuno, almuerzo o la solución para calmar el hambre entre comidas. En los Midlands del Norte, donde los domingos eran sagrados para el roast, esta tradición era intocable. Aquí nada se tiraba, todo se aprovechaba. Antes de los supermercados de 24 horas, antes de las comidas preparadas, el pan con grasa era el salvavidas de muchas familias. Hoy, algunos lo miran con desdén. Demasiado grasiento, demasiado pasado de moda, pero quienes crecieron con él no lo olvidan, porque no es solo el sabor, es la memoria. Número 5. Patatas hervidas con vinagre y mantequilla. En tiempos donde no existía la salsa barbacoa, ni los sobres de condimentos listos para usar, las patatas hervidas eran el comodín de cada cocina. Eran baratas, versátiles y llenaban. Pero había una versión que destacaba en los hogares obreros: patatas hervidas, con vinagre de Malta y mantequilla. Se cocían hasta quedar blandas, se escurrían, y se les añadía un buen trozo de mantequilla y un chorrito ácido de vinagre. El resultado, una mezcla cálida, ácida y cremosa. Un plato modesto, pero inolvidable. Puede parecer simple, pero para muchos, ese era el sabor de casa. En hogares con poco tiempo y menos dinero, esta combinación era una bendición. El vinagre le daba vida y la mantequilla ese punto de consuelo que tanto hacía falta. Era rápido, saciante y con ingredientes que nunca faltaban en la alacena. A veces, basta un solo bocado para volver a la cocina de tu infancia, a esa cena modesta que calentaba el alma después de un día largo. Número 6. Beans on toast. Probablemente uno de los platos británicos más icónicos de todos los tiempos. Pero para la clase trabajadora, era mucho más que una comida rápida. Era un refugio, una solución constante. Una lata de baked beans, calentada y vertida sobre unas tostadas. Y en pocos minutos, tenías una comida caliente capaz de alimentar a toda una familia. En hogares donde cada penique contaba, esto era un salvavidas. Sin complicaciones, sin recetas, solo una sartén, una cuchara y pan en la tostadora. Era ideal para padres agotados o para niños que aprendían a prepararse algo por sí mismos. No hacía falta saber cocinar, solo calentar y disfrutar. Y si tú también lo has probado alguna vez, deja tu like y suscríbete. Aquí recordamos lo simple, porque lo simple también es valioso. Número 7. Corned beef hash. Otro ejemplo brillante de cómo con poco se podía lograr mucho. Corned beef de lata, patatas troceadas y cebolla. Todo a la sartén y a freír hasta que quedara dorado, crujiente y con ese aroma que anunciaba: la cena está lista. Algunas familias lo acompañaban con un huevo frito encima, otras con pepinillos al lado. Era humilde, pero contundente. Después de un día de trabajo duro, esto te llenaba más que cualquier takeaway moderno. Además, se cocinaba en una sola sartén. Poco esfuerzo, poca limpieza y muchas veces sobraba para el día siguiente. Frío, caliente o incluso dentro de un bocadillo, era pura eficiencia británica. Y si estás disfrutando este repaso por la comida que nos marcó, suscríbete ya mismo. Quedan muchos platos más por descubrir. Número 8.
Estofado de ternera con dumplings. Un guiso espeso, cargado de carne, zanahorias, cebollas y nabos, cocinado a fuego lento durante horas, hasta que todo se deshacía en la boca. Encima, dumplings suaves y dulces que absorbían el sabor del estofado y añadían ese toque hogareño imposible de imitar. Los cortes de carne eran baratos, shin, chak, lo que hubiera, pero con tiempo y cariño se convertían en pura ternura. Este guiso no era solo comida, era resistencia contra el invierno, era el abrazo de una madre en forma de cuchara. Los dumplings, hechos con harina y caldo, crecían poco a poco sobre el guiso caliente, absorbían los jugos y se inflaban como nubes sabrosas. Era un plato ardiente, reconfortante y cargado de nutrientes. Una sola olla alimentaba a toda la familia durante días y al día siguiente sabía incluso mejor. En una época sin calefacción central, un cuenco de estofado de ternera era a veces el momento más cálido del día. Número 9. Toad in the Hole. Un nombre extraño para un tesoro británico. Salchichas horneadas dentro de masa de Yorkshire pudding. Sencillo, contundente y cargado de nostalgia. Mientras las salchichas chisporroteaban, la masa subía a su alrededor, formando bordes dorados y crujientes, y un centro esponjoso que atrapaba todo el sabor. El olor llenaba la casa entera, y eso era el anuncio de que la cena estaba lista. Toad in the Hole era una solución mágica. Con solo unas salchichas y masa barata, se alimentaba a toda una familia. Era humilde, pero se sentía como un banquete. Muchos niños lo probaron por primera vez sin saber que estaban ante un clásico, una tradición, una receta que transformaba lo común en algo especial. Número 10. Fagots con salsa. Aunque hoy casi no se escuche su nombre, fue durante décadas una piedra angular en las mesas humildes. Pequeñas albóndigas hechas con recortes de cerdo picado y hierbas, tiernas, profundamente sabrosas, y cocinadas en una salsa espesa que lo unía todo. Se servían con puré de patatas y guisantes, o con pan para mojar hasta la última gota de gravy. Lo que hacía especial a este plato no era solo su sabor, sino el ingenio detrás, usar lo que se tenía, no desperdiciar nada, y transformar restos en calor y sustancia. Era cocina con carácter, cocina con alma, cocina de verdad. ¿Y tú? ¿Cuál de estas comidas recuerdas? ¿Cuál te cocinaba tu abuela? ¿O has probado alguna vez en casa? Déjalo en los comentarios y cuéntanos tu plato favorito. Y si quieres más viajes como este, a una época donde lo simple era suficiente, suscríbete al canal ahora y acompáñanos en la próxima parada del recuerdo.